Hola, mi nombre es Alejandra Vargas, soy psicóloga de la Oficina de Bienestar Universitario y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual es una conducta física o verbal de connotación sexual no deseada o rechazada por la víctima, realizada por una o más personas a cambio de conseguir favores sexuales, mejorando la situación de la víctima. A continuación vamos a hablar de algunos conceptos importantes para poder entender con mayor profundidad el hostigamiento sexual. Conducta de naturaleza sexual. Se refiere a comportamientos o actos físicos, verbales, gestuales u de otra connotación sexual, tales como comentarios e insinuaciones, observaciones o miradas lascivas, exhibición o exposición a material pornográfico, tocamientos, roces o acercamientos corporales, exigencias o proposiciones sexuales, contacto virtual o entre otras de naturaleza similar. Conducta sexista. Comportamientos o actos que promueven o refuerzan estereotipos en los cuales las mujeres y los hombres tienen atributos, roles o espacios propios que suponen la subordinación de un sexo o género respecto al otro. Relación de autoridad. Todo vínculo existente entre dos personas a través del cual una de ellas tiene poder de dirección sobre las actividades de la otra o tiene una situación ventajosa frente a ella. Hostigado. Hostigado es toda persona, independientemente de su sexo, identidad u orientación sexual, que es víctima de hostigamiento sexual. El hostigador es toda persona, independientemente de su sexo, identidad u orientación sexual, que realiza los actos de hostigamiento sexual. Queja o denuncia. Acción mediante la cual una persona pone en conocimiento, sea de forma verbal o escrita, a las instancias o instituciones correspondientes sobre los hechos que presuntamente constituyen actos de hostigamiento sexual, con el objeto de que la autoridad competente pueda realizar las investigaciones y sanciones correspondientes. Tanto hombres como mujeres son objeto de hostigamiento sexual en la actualidad, y aunque las investigaciones señalan que la mayor incidencia de esta problemática se da en mujeres. El hostigamiento puede provenir de estudiantes, docentes, administrativos, jefes de oficina, directores de escuela, personal externo, entre otros. El hostigamiento sexual puede manifestarse por medio de las conductas que pueden ser físicas, gestuales, verbales, audiovisuales o en redes sociales o cualquier otro medio o manifestación. Promesa implícita o expresa a la víctima de un trato beneficioso con respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales. Amenazas donde se exige en forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima que atente su dignidad. Uso de términos de naturaleza sexual o sexista. Por ejemplo, escritos o verbales, insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual insoportables, hostiles, humillantes para la víctima. Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas de naturaleza sexual ofensivas y no deseada para la víctima. Trato ofensivo u hostil por rechazo a favores sexuales. Cualquier otra conducta que encaje en el concepto de hostigamiento sexual. Por ejemplo, contacto físico innecesario y no deseado, observaciones molestas y otras formas de acoso verbal, miradas lascivas y gestos relacionados con la sexualidad, peticiones de favores sexuales, insultos, observaciones, bromas, comentarios, gestos o miradas sexuales, manoseos, jalones o pellizcos en forma sexual. Propagar rumores sexuales acerca de la víctima, jalar la ropa de manera sexual,
Mostrar, dar o dejar imágenes sexuales, fotografías, ilustraciones, mensajes o notas sexuales, escritos, mensajes sexuales acerca de la víctima en las paredes de los baños, vestuarios, entre otros. Besar a la fuerza a alguien o algo más que besar. Espiar mientras se cambia o está encerrada en un sanitario. Y la utilización o exhibición de material pornográfico. Ahora veremos los factores de riesgo que inciden en esta problemática, tanto en el agresor como en la víctima. Empezaremos por el agresor. El agresor tiene un comportamiento sexista, no respeta los derechos de la víctima. El estilo de comunicación que ejerce con las personas de su entorno es agresivo. Es una persona altamente impulsiva y su autoestima es muy elevada. No suele reconocer los errores que comete. Con respecto a la víctima, identificaremos estilos de crianza inadecuados en la mujer asociados a la sumisión y a la subordinación frente al hombre. Además, tiene autoestima baja, su estilo de comunicación es pasivo y tiene habilidades sociales inadecuadas que no le permiten afrontar la situación. Tiene miedo a ser juzgado o juzgada, miedo a perder sus estudios, su trabajo y desconoce sus derechos. Con respecto a la afectación que el hostigamiento sexual genera en la víctima, identificaremos que a nivel emocional y psicológico afecta el bienestar y la calidad de vida de las personas. Genera algunas emociones como por ejemplo ansiedad, miedo, angustia, rabia y también puede generar problemas de salud mental como cuadros de ansiedad, de estrés crónico, depresión, trastornos de estrés postraumático, entre otros. A nivel familiar y social, el hostigamiento sexual genera en la víctima desconfianza hacia su entorno, irritabilidad en el contexto familiar y social y tiene muy poca confianza en las sanciones que puedan ejecutar contra el agresor. Los mitos más comunes sobre el hostigamiento sexual son: las mujeres hacen denuncias falsas de hostigamiento y acoso sexual, el cual es falso. Lo que ocurre es que todavía existe una alta tolerancia social frente al acoso sexual, ya que se consideran conductas naturalmente masculinas y machistas. Los hombres poseen un irrefrenable instinto sexual. Falso. La sexualidad humana no es exclusiva de los varones. Los patrones de masculinidad tradicional o machista magnifican el líbido de los hombres. Las mujeres tienen la culpa de ser acosadas por provocadoras. Falso, pues los hombres tienden a cosificar a las mujeres como objeto sexual de sus fantasías. Es normal que los hombres hagan bromas de contenido sexual en público. Falso, es parte de la violencia de género sustentada en las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres. Las conductas sancionadas por la ley son acciones, por lo tanto, las miradas y comentarios no constituyen una violación a los derechos. Falso. Toda conducta de naturaleza sexual no bienvenida y rechazada es acoso sexual. Solo los profesores pueden hostigar en la universidad. Falso. También lo pueden realizar estudiantes, administrativos, jefes de oficina, personal de limpieza, personal externo, entre otros. Un estudiante debe soportar cualquier cosa de su profesor para no ser desaprobado. Falso. No existe ninguna razón para que aceptemos situaciones indeseadas o indignantes por temor a ser desaprobado en una asignatura. Las razones por las que las víctimas no suelen denunciar los actos de hostigamiento sexual. Temor a hablar de lo ocurrido. La sexualidad humana en la actualidad sigue siendo un tabú del que no se quiere hablar ni reflexionar. Temor a ser victimizada por negligencia, indiferencia o torpeza de quien recibe la demanda o la denuncia. Temor a la crítica de los compañeros de estudio o trabajo. Presión de sus superiores, compañeros de estudio o de trabajo por presentar la queja interna o la denuncia judicial. Desconocimiento de sus derechos. Desconocimiento de los procedimientos que deben seguir. Temor a no encontrar los medios probatorios, dificultad probatoria o eventual costo alto de los trámites externos. Desconfianza en los mecanismos
por desconocimiento o desprestigio de estos, temor a la no confidencialidad del caso ni reserva de los hechos, publicidad de los sucesos en el lugar de trabajo que expone la intimidad de quien ha sido objeto de hostigamiento sexual, la mala interpretación de los hechos, culpabilidad. Tienden a sentirse culpables y se preguntan si no propiciaron acaso el acoso sexual por la forma amable de relacionarse o por su vestimenta, actitudes, entre otros. No haber comprendido o interpretado erróneamente el límite de la tolerancia entre la torpeza y el acoso sexual. La relación con quien acosa, el temor a las represalias o incluso a que haya un hostigamiento mayor. Pérdida de oportunidad, pérdida de condiciones laborales, obstáculos, futuros ascensos, despidos, desaprobaciones de asignaturas, entre otros. Si conoces a alguien que esté viviendo alguna situación de hostigamiento sexual, puedes hacer lo siguiente. Escúchala. Demuéstrale tu empatía frente a su relato. No la culpes. Valida sus emociones. Resalta su valentía por contar los hechos o por denunciar. Participa de charlas o talleres informativos sobre el tema. Si actualmente estás experimentando una situación de hostigamiento o acoso sexual, recuerda que nos puedes visitar en la Oficina de Bienestar Universitario. Aquí vamos a estar para poder escucharte, brindarte soporte emocional, sobre todo orientarte sobre los pasos que tienes que realizar aquí dentro de la universidad. Recuerda que también puedes visitar el sistema de justicia y poner la denuncia correspondiente.